Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga una vez más. Amén. ¿Cuántos estamos en la bendición del Señor? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sean todos bienvenidos a esta, su casa, casa que el Señor ha levantado para que adoremos su nombre. Amén. Sean bienvenidos los que están al otro lado allá por las redes sociales. Aleluya. El Señor mandará una palabra de bendición para su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Oh, gloria a Dios. Quiero que, si son tan amables, hermanos, que abran su Biblia en la epístola de Efesios. Efesios, capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 3 en adelante. Gloria al que vive. Aleluya. Demos un fuerte amén cuando lo tengamos y vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a leerlo siempre como está escrito. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. 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 Le vamos a dar lectura en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y nosotros aquí reunidos decimos Amén. amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están ahí? Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya estamos aceptados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y ponga atención a lo que sigue. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tome asiento, mi hermano. Yo le quiero hablar del tiempo de Dios. Así se llama este tema. El tiempo de Dios. ¿Verdad? Lo primero que quiero decirles que el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Amén. Es un tiempo, ¿verdad?, que no es igual al tiempo que nosotros pensamos o que nosotros creemos de que nosotros le hemos llamado el tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma de conocer el tiempo a través de la medición, ¿verdad? A través de los minutos, a través de los segundos, para que usted me entienda. Aleluya. Pero el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Es un tiempo que dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, Él ya había dispuesto este tiempo para que nosotros anduviéramos en Él. Amén. ¿Me van siguiendo? Amén. Y dice que a Él le plació reunir todo ese conocimiento, todo ese conocimiento sobrenatural en Cristo Jesús, en la persona de Jesucristo, para que a través de Jesucristo ejecutar los tiempos de Dios. Cuando nosotros leemos el versículo 10, lo voy a volver a leer, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Cuando nosotros leemos este versículo, ¿qué es lo primero que nosotros pensamos? ¿Verdad? Quiere decir que en Cristo están reunidas las profecías. Está reunido el pasado, presente y futuro. Amén. Que es así como nosotros conocemos el tiempo. Aleluya. Pero sabemos que Dios, en Dios no existe el tiempo. Amén. Dios está fuera del tiempo. Sí, así es. Amén. ¿Verdad? Pero nosotros, como estamos en este planeta, en este globo terráqueo, Así es. nosotros somos afectados por el tiempo, Amén. ¿verdad? La cual es una medición en la que nosotros le llamamos pasado, presente y futuro, que también lo subdividimos en horas, minutos y segundos. Muy bien. Dice la palabra del Señor
que a Dios le plació reunir todo eso en Cristo. Y dice después, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Vamos a ir con microscopio. La Biblia dice en la dispensación. Palabra clave, dispensación. ¿Qué significa dispensación? Muy buena pregunta. La dispensación proviene del latín, que significa distribuir. Distribuir. También es derivado del griego, ¿verdad? Que también lo podemos interpretar como administrar o administración. En otras palabras, a Dios le plació dividir el tiempo, para que usted me entienda, dividir el tiempo en secciones o en dispensaciones, ¿verdad? En los cuales Dios ha tratado con la humanidad. Amén. En otras palabras, ¿qué es una dispensación, hermano Mario? Bueno, una dispensación son los diferentes periodos en que Dios ha dividido los tiempos. Aleluya. Para darnos a conocer el secreto de su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nosotros estamos viviendo una dispensación diferente a la dispensación en la que nació, en la que estuvo Adán y Eva. Amén. O en la que estuvo el pueblo de Israel. Amén. Nosotros estamos en una dispensación diferente. Amén. En una administración del tiempo diferente. Amén. Aleluya. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque de esta manera nosotros podemos interpretar la palabra de Dios en nuestro tiempo. Así es. Amén. Y conocer cuál es el secreto de la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Me van siguiendo? Amén. Dice que en el cumplimiento de los tiempos. Cuando nosotros miramos y preguntamos, ¿por qué Jesucristo no viene en este tiempo? ¿Por qué? Porque, imagínense, todo el mundo tomando selfies, tomando fotos Sí. con Jesús. Entonces, Jesucristo vino en el tiempo predispuesto por Dios, Aleluya. Amén. en donde los romanos habían abierto camino por todos lados. Por todos lados. Y al abrir caminos por todos lados, era fácil de llegar a las comunidades y empezar a predicar, ¿verdad? Entonces, el tiempo de Jesucristo fue el tiempo perfecto, kairos, de Dios, Amén. en el cual Él vino. Amén. Amén, ¿me van siguiendo? Amén. Ahora, la Biblia nos dice, según el estudio de la palabra de Dios, o sea, la teología, que existen 7 diferentes dispensaciones, ¿verdad? En las cuales Dios ha dividido los tiempos en 7 dispensaciones. Primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Aleluya. Ya vamos a ir explicando una por una. Amén. Dispensación número 2, dispensación de la conciencia. Aleluya. Dispensación número 3, gobierno humano. Amén. El gobierno humano. Dispensación número 4, la dispensación de las promesas. Sí. Dispensación número 5, la dispensación de la ley. Dispensación número 6, en la que nosotros estamos ahorita, dispensación de la gracia. Dispensación número 7, dispensación del reino milenial. Aleluya. ¿Se dan cuenta cómo Dios ha venido en una secuencia sistemática o ordenada, dividiendo los tiempos? Sí, aleluya. Y esos tiempos están en una línea trazada en la palabra del Señor. Amén. ¿Me van siguiendo? Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Sin más preámbulos, a introducirnos o a darnos una clavada en la palabra del Señor, ¿verdad? Como que lo vamos a introducir en una piscina, vamos a hacer un clavado en la palabra de Dios. Amén. Y vamos a tratar de exprimir la riqueza de esa palabra que está aquí escondida en la palabra de Dios. La primera dispensación, ¿verdad? Se llama la dispensación de la inocencia.
Yo les dije que existían, ¿cuántas les dije? 7. 7. Amén. Sabemos que el número 7 El número perfecto. es un número perfecto, Amén. ¿verdad? Eso ya lo tenemos que conocer todo. Entonces, Dios en su perfección dispuso dividir el tiempo o el periodo del tiempo en 7, ¿verdad? Y la primera dispensación es la dispensación de la inocencia, que la podemos encontrar de Génesis capítulo 1 del 28 al 30, ¿verdad? Y del capítulo 2 del 15 al 17. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. Dispensación de la conciencia. Estamos en la primera, hermano. De la conciencia. Amén. En esta dispensación, los mandatos de Dios eran, ¿cuáles eran los mandatos de Dios? Número 1, dice poblar la tierra con hijos. Número 2, subyugar la tierra. Número 3, tener dominio sobre todos los animales. Número 4, cuidar el jardín del Edén. Y número 5, abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Con solo esta dispensación, nosotros podemos sacar una riqueza literal de aquí. Primera pregunta. Dios le dijo a Adán y Eva, poblen la tierra, llénenla de hijos, de población, ¿verdad? Pero también subyugar la tierra. Y dentro del trabajo de Adán era cuidar el jardín. Cuidarlo, hermano Mario, ¿cuidarlo de qué? Bueno, el enemigo ya estaba caído, ¿verdad? Y andaba rodeando. Es cierto. Entonces, uno de los trabajos de Adán era no permitir que el enemigo se acercara al jardín del Edén. Y sin embargo, él se descuidó y desobedeció, y podemos ver que desobedeció la quinta orden de Dios, que fue no comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Pero esta orden Dios se la dio ¿a quién? ¿A Eva o a Adán? Adán. Se la dio a Adán, ¿verdad? En las cuales iba a ponerle nombre a los árboles, ponerle nombre a los animales, ¿verdad? Y entre todas esas cosas se encontraba lo que era una inconsciencia. ¿A qué? Al pecado. Adán caminaba con los ojos prácticamente cerrados al mal, ¿verdad? Y al caer en el pecado, se rompe esta dispensación y podemos mirar la consecuencia de esta dispensación, que fue la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. En el momento que existe la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, en ese momento termina la dispensación de la inocencia y entramos en otra dispensación, en otro periodo de tiempo, en el cual ya Adán y Eva, al haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, entraron en un periodo de la conciencia, en el cual miraban y sabían que era bueno y que era malo. Sí, amén. ¿Qué es el periodo de la inocencia? Lo podemos mirar en un bebé. Amén. A un bebé usted le da algo y eso lo pone en la boca. Cualquier cosa que usted le dé se lo echa a la boca, ¿verdad? Pero ya un niño de 8 años, de 9 años, usted ya no lo va a engañar. Ese niño ya sabe si es dulce lo que le está dando o si es un palo que le está dando. Entonces, a medida que el ser humano va creciendo, va desarrollando esa conciencia al mundo exterior. Amén. Porque Adán tenía conciencia en sí de lo que era la naturaleza, a los árboles, las plantas, los animales, pero tenía la inocencia del pecado. Y a esa dispensación se le conoce como la dispensación de la inocencia. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia. Esta dispensación duró más de 1656 años y comienza desde la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio universal, que Génesis, empezando desde Génesis 3, 8 y 8 al 22, esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si se aleja de la voluntad de Dios.
la persona, dice la Biblia, que estamos a través del pecado, dice que somos continuamente arrastrados hacia el mal, ¿verdad? Y todos los designios de nuestros pensamientos es hacer el mal. Entonces, nuestra conciencia nos aparta de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son continuos al mal. Así es. Entonces, esta dispensación, ¿verdad? Podemos resaltar 5 aspectos importantes de esta dispensación. Número 1, una maldición sobre la serpiente. Sabemos de que Dios la castigó, ¿verdad? Número 2, un cambio en la materia, donde los animales empezaron a tener veneno, en donde las plantas, como las rosas, empezaron a tener espinas, donde la misma tierra empezó a hacerle la guerra al hombre, ¿verdad? La humanidad tenemos que trabajar para poder alimentarnos. Y yo le decía a Mario esta mañana de que desde cuándo comenzó la alimentación, ¿verdad? Porque ¿qué es la alimentación? La alimentación es la recarga de la energía. O sea, nosotros ¿por qué dormimos y por qué comemos? Para recargar energía, porque en el transcurso del día nosotros la gastamos, ¿verdad? Entonces, pregunta, en el estado de la inocencia, ¿Adán tenía necesidad del sueño? No tenía necesidad del sueño. No tenía, ¿por qué? Porque él no se cansaba. El cansancio vino a raíz del pecado. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo? A raíz del pecado viene lo que es el trabajo y la necesidad de comer alimentos. Y también se da una promesa en la cual la humanidad iba a ser restituida a través de la simiente virginal de Jesucristo. Aleluya, gloria a Cristo. Aleluya. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, la cual se inicia en Génesis 8. Dios había destruido la vida sobre toda la tierra a través de un diluvio universal, ¿verdad? Pero comienza nuevamente Dios a repoblar la tierra y a formar un gobierno humano a través de una familia, la familia de Noé, ¿verdad? Comienza Dios e impone un gobierno humano, donde Noé es el patriarca y sus 3 hijos los responsables de volver a repoblar la tierra. Aleluya, gloria a Cristo. A esa dispensación se le llamó la dispensación del gobierno humano, en las cuales siempre existen cláusulas, ¿verdad? Así como un contrato. El problema es que nosotros los humanos siempre fallamos a esa cláusula. Cierto, aleluya. ¿Verdad? Por ejemplo, Dios le promete a Noé que nunca más iba a maldecir la tierra nuevamente, ¿verdad? Que nunca más iba a mandar un diluvio universal, ¿verdad? Entonces, dentro de las órdenes es repoblar la tierra, tendrían el dominio sobre el reino animal, se les permite comer carne. Acuérdense que al principio éramos frutales, comíamos fruta, pero vegetarianos. Pero ya aquí, después del diluvio, se nos permite a los seres humanos comer carne. Aleluya. Y es establecida la ley de la pena capital. Ojo por ojo, diente por diente. Sí. Ahí comienza a establecerse la ley capital. Amén. Amén. Y dentro de esas promesas, Dios crea un arco iris, ¿verdad? Como señal del pacto de esa dispensación, del cual Dios no iba a volver nunca a inundar la tierra con un diluvio universal. Y nosotros podemos ver el arco iris. Cuando está lloviendo y sale el sol, podemos ver en el cielo el rayo del sol que se divide en el arco iris, ¿verdad? Sabemos de que el enemigo lo ha pervertido todo y que ahora lo usan como símbolo gay, pero que el Señor lo reprenda, porque ese es un símbolo de Dios, de un pacto. Amén. De amor entre Dios
y la humanidad. Dentro del gobierno humano, una de las órdenes de Dios es distribúyanse por todo el mundo. Pero podemos encontrar que los descendientes de Noé no hicieron caso, sino que se poblaron y quisieron hacer una ciudad en la cual sobresale Babilonia, ¿verdad? Con Nimrod, en la cual ellos quisieron hacer una ciudad que llegara al cielo. La orden de Dios era divídanse, pero ellos no, ellos quisieron crear una ciudad que fuera tan grande y tener un nombre ahí que todo el mundo dijera, wow, miren la ciudad de Babilonia. Por haber desobedecido a la orden de Dios, es por eso que Dios desciende y les confunde su lenguaje, creando diferentes tipos de lenguaje, ¿verdad? Haciendo o obligando indirectamente al hombre a que no se entendiese. Le decía uno, hey, pásame el martillo. Y el otro escuchaba que le decía, pásame la pala. Entonces, no se entendían. Habían diferentes tipos de lenguaje. Ahí nacen los lenguajes. Gloria a Dios, amén. ¿Qué sucedió con eso? Los seres humanos se dividieron y empezaron a ir a esparcirse por todo el globo terráqueo, formando todas las naciones que hoy conocemos, ¿verdad? Cristo, aleluya. Ahora bien, entramos a la cuarta dispensación. La cuarta dispensación se llama la dispensación de la promesa, ¿verdad? Cuando Dios ve de que el hombre no quiere, ¿verdad?, primeramente servirle, ni mucho menos seguir sus preceptos, sino que se van al paganismo, a la brujería, se empiezan a involucrar en el ocultismo, se empiezan a reunirse para practicar cosas que no están de acuerdo con Dios. Entonces Dios dijo, no contenderá mi alma con el hombre, porque él simplemente es carne. Pero Dios siempre en su plan era, ¿verdad?, sacar la promesa, una semilla prometida. Entonces llama a un hombre, Abraham, y le dice a Abraham, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, que yo te haré una nación. Entonces podemos ver que Abraham lo único que hace es agarrar a Sara y a su primo Lot de los brazos y lo saca de la tierra de Harán, de Ur de los Caldeos, de la cual ellos fueron los primeros en practicar la brujería y el ocultismo. Entonces era una tierra plagada de brujería, de donde Dios saca a Abraham, lo saca y le dice, a plena mediodía en punto, le dice, mira las estrellas de los cielos, ¿las puedes contar? Y Abraham empezó, no las puedo contar, Señor, así de grande va a ser tu descendencia. Entonces, a esta dispensación podemos encontrar que Dios le hace una promesa a Abraham. Entonces viene, ¿y cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Que de la descendencia de él hará una nación, que de la descendencia de él vendrán los profetas, que de la descendencia de él vendrá la ley, que de la descendencia de él vendrá el Mesías, el cual iba a redimir al mundo entero. Esa es la promesa de la cuarta dispensación, en la cual podemos estudiar tanto de estas dispensaciones una por una, sí, Señor, y hablar tanto de cada una de ellas, ¿verdad? Solo en la cuarta dispensación podemos hablar de la historia de Isaac, de la historia de José, de la historia de Moisés, aleluya, de la historia de todo, cómo se ha venido el tiempo, ¿verdad? Dios ha ubicado los tiempos y a cada personaje en su debido orden. aleluya. Aleluya. A eso nosotros le llamamos dispensación. Es lo que estamos estudiando hoy en día. Aleluya. Amén. Entonces, aquí fue donde Dios le hace un pacto a Abraham, el cual yo les estaba diciendo. Que de la simiente de él vendría el Mesías Salvador, ¿verdad? Cuando Abraham sale, ¿verdad?,
y le dice, sal de tu parentela que yo te voy a bendecir, sal de ese lugar que yo te voy a hacer una nación. Abraham era un simple teenager, un joven, pero creyó a las promesas de Dios y se sale de ahí, ¿verdad? Dios haría de Abraham un hombre poderoso, un hombre rico, el patriarca, uno de los hombres más respetados en el judaísmo, ¿verdad? Es el centro del judaísmo, es el patriarca del judaísmo. Dice, le hace una promesa y le dice, yo bendeciré a los que te bendigan y también maldeciré a los que te maldigan. En otras palabras, yo voy a ser amigo de tus amigos y voy a ser enemigo de tus enemigos. Y tener a Dios de enemigo no está fácil, hermano. Entonces, imagínense, Aleluya. prácticamente Dios le dijo, yo voy a ser tu escudo. Bendito Dios. Tus pies van a estar parados sobre mí. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Y nosotros estamos en ese mismo pacto, ¿verdad? Ahora, para sellar ese pacto, Dios le da una señal a Abraham. ¿Cuál fue la señal de Abraham, del pacto? La circuncisión, ¿verdad? Que era algo físico que se hacía en el cuerpo físico, como dice mi hijo, Aleluya. ¿verdad? Ya nosotros los mayorcitos ya entendemos lo que es eso. Este pacto que Dios hizo con Abraham también se lo dio a Isaac. Y también Isaac se lo pasó a Jacob. Y podemos hablar tanto de este pacto, porque este pacto era que iban a ser abuelos de Jesús. Entonces, ahí Aleluya. es donde nosotros podemos entender que Esaú, cuando no quiso la primogenitura, estaba negándose a ser abuelo o ser parte del linaje sanguíneo de Jesucristo. Por eso es que fue tan grave lo que hizo. Amén. Así es. Aleluya. ¿Me entienden? Sí. No fue de que, primogenitura dijo que yo voy a morir y de qué me sirve ser el primogénito. No, había una promesa poderosa. Sí, amén. Y Abraham, desde que venía en el vientre, dice que lo venía jalando de los pies, que no lo quería sacar, no lo quería dejar salir del vientre de su madre. Sí lo han leído, ¿verdad? Que la mamá dijo, ay, dos reinos o dos naciones vienen en conflicto en mi vientre, porque Jacob venía agarrándole el pie a Esaú. Cuando Esaú nace, Jacob ya tenía la mano aquí como del piecito, imagínense, saliendo Esaú, y Jacob agarrándolo del pie como que dice, no, yo voy primero, ¿verdad? Y es algo divertido, ¿verdad? Pero Jacob peleó esa primogenitura. Sí, la peleó. La peleó, ¿por qué? Porque él sabía de que escuchando lo que los padres le transmitieron, era algo poderoso que de la promesa que Dios le había dado. Amén. Imagínense, ser parte del linaje. Cuando se habla de Jesucristo en Mateo, podemos ver la genealogía y empiezan a decir fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y empiezan a decir Jacob. Sí. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Abraham, hijo de Noé, hasta llegar a Adán. Es el único hombre en el cual nosotros podemos ver su genealogía. Amén. Y Jacob, que es un intruso, que no le pertenecía, está ahí. Peleó. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante entender? Sí. Entender las dispensaciones y entender todo, porque la Biblia Amén. como que se nos hace más fácil Así es. a la Amén. hora de entender, ¿verdad? Ahora, sabemos de que este pacto, ¿verdad? Abraham, Isaac a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Amén. Pero para que el cumplimiento de esa dispensación se diera, era necesario de que un hijo de ellos entrara a Egipto. ¿Para qué? Para que a través de José todos vinieran a Egipto. Aleluya. Entonces, Dios ya se lo había profetizado a Abraham. Así es. Y le dice, por 400 años tus descendientes van a ser esclavos en Egipto. Sí. Antes de que naciera, imagínense, Wow. antes de que naciera Jacob, antes de que naciera Isaac, Dios le dice a Abraham, mira, Abraham,
Así como las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Pero tu descendencia va a ir poco a poco, ¿verdad? Primero vas a tener un hijo, después tu hijo va a tener otro hijo, y después es necesario que vengan a Egipto. Porque en Egipto, como son tantos y no me van a conocer, yo me voy a dar a conocer. ¿Cómo? Sacándolos con brazos extendidos y con brazos fuertes. Esa fue la manera de Dios darse a conocer para el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo? Primero los hizo padecer en el pueblo de Egipto y que en ellos hubiera una necesidad de libertad en ellos, para que a través de la mano poderosa de Dios ellos vieran la gloria de Dios y dijeran: wow, no fue un hombre que nos dio la libertad, fue Dios. ¿Por qué? Porque vieron las 10 plagas, vieron cómo el mar rojo se abrió, vieron la gloria de Dios, la voz de Dios, la columna de fuego, vieron las nubes. Ellos vieron a Dios, ¿verdad? Entonces Dios había formado un plan, es lo que quiero llevarlos. Y ese plan Dios lo ha venido desarrollando con la humanidad. Amén. Poco a poco, a través de las dispensaciones. Amén, gloria a Jesús. ¿Sí me explico? Dios no ha fracasado en ninguno. En nada, aleluya. Dios lo tenía fríamente calculado, como dice el Chapulín Colorado, ¿verdad? Todo estaba milimétricamente detallado. Sí, aleluya. En el todo conocimiento de nuestro Dios que tenemos. Bendito sea el Padre, aleluya. Aleluya. La quinta dispensación, hermano, se llama la dispensación de la ley, ¿verdad? Este duró 1500 años, la ley. ¿Cuándo comienza la dispensación de la ley? Comenzó cuando Dios le dio sus tablas a Moisés en el monte Sinaí. Ahí comienza la dispensación de la ley. Eso lo encontramos, ¿verdad?, en Éxodo 19 en adelante. Bendito Dios. El pacto lo podemos ver como el pacto mosaico, que fue el pacto de Dios con los judíos. Sí. Atención. Pacto de Dios. ¿Con quién? Los judíos. Con los judíos. Muy bien. Aquí no está la iglesia. Amén. Y quiero hacer énfasis en esto. Nace en el libro de Éxodo, ¿verdad?, la ley. Y la ley podemos ver que empieza a caminar a través de la Biblia, desde el Éxodo, después sigue Número, perdón, Éxodo, Levítico, que es la ley, después Número, después Deuteronomio, después Josué, Jueces, Ruth, y así sucesivamente. Todos los libros, profetas menores, profetas mayores, los salmos, ¿verdad?, comienzan las profecías, los profetas, a Dios tratar con ellos, primero con los patriarcas, ¿verdad?, después con los jueces. Después de los jueces, levanta a los profetas o los sacerdotes. Sí, así es. ¿Verdad? Después levanta a Saúl, el primer rey, y comienza la dispensación de los reyes. Hablar los reyes y a dirigir el pueblo de Dios. Amén. ¿Verdad? Y podemos ver de que los reyes terminó el reinado, se quiebran todos los reinos, ¿verdad?, por la desobediencia, y entra en el se dice ¿cómo se dice? Oscuridad bíblica, se me va la palabra, que son 400 años de silencio. De Dios, amén. Que Dios deja de hablar, no levanta profetas, no levanta sacerdotes, no levanta reyes. 400 años de silencio, hasta que levanta a Juan el Bautista. Aleluya. Y en ese periodo de Juan el Bautista viene con una orden. ¿Cuál es la misión de Juan? Preparar el camino. Sí. Acercar los corazones, acercar el oído de la humanidad
para cuando llegaba Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Ahí termina la dirección sacerdotal, ahí terminan los profetas, ahí terminan los reyes. En este pacto mosaico, o este pacto de la ley, que duró 1500 años, aquí se acaba todo. ¿Me van siguiendo? Sí. Se acaba todo, se acaban los profetas. Y se levanta una nueva dispensación, llamada la dispensación de la gracia. Amén. La sexta dispensación. En esta dispensación está usted y yo. Aleluya. Amén. ¿Cuándo comienza la dispensación? Esta dispensación de la gracia es el cumplimiento de la semana 70, ¿verdad? La ley se detiene en la semana 69, esperando una semana más para que se cumpla la ley. Dios hace un paro, ¿verdad? Detiene el reloj profético. Y entramos en el periodo o en una dispensación de la gracia. Amén. ¿Dónde comienza la dispensación de la gracia? Comienza en la cruz Sí, amén. del Calvario. Amén. Cuando Cristo está en la cruz y dice, Consumado. consumado, teletestai, consumado es. En ese momento nace la iglesia. Amén. En ese momento nacemos usted y yo. Amén. En ese momento el juicio para usted y para mí fue llevado en la cruz del Calvario. Amén. En ese momento nacemos nosotros y somos injertados en el olivo original, Amén. en el cual se nos extiende una gracia. ¿Qué es gracia? Algo inmerecido, algo que no nos pertenece, algo que no nos hemos ganado nosotros. Es algo que Dios nos ha querido regalar sin merecerlo. Amén. Eso se llama gracia. Amén. Y Dios extiende este periodo de gracia, que ya llevamos más de 2000 años Así de es. este periodo de gracia, en el cual se va a terminar. ¿Cuándo? Tesalonicenses 4. ¿Qué dice Tesalonicenses 4, hermano Mario? Dice que se va a sonar una trompeta. ¡Tutú! Y que va a haber algo llamado arpazo, que significa sacados con violencia. En otras palabras, el rapto de la iglesia. Amén. La dispensación de la gracia o la era de la iglesia, que es lo mismo, comienza, ¿dónde les dije? En la cruz del Calvario. Entonces, todo lo que Dios, las promesas, todo lo que Dios nos quiso hablar, las reprensiones, las bendiciones, las maldiciones al no querer entender o escuchar la palabra, todo eso comienza una nueva era, la era de la iglesia, que nosotros podemos llamarlos en el libro de los Hechos. Comienza todo lo que Dios quiere para nosotros del libro de los Hechos en adelante. Dios levanta a Pablo, ¿verdad?, que en otro tiempo fue el perseguidor de la iglesia, y a él se le da la orden específicamente de predicar la bendita palabra y de alcanzar a las almas gentiles, como usted y como yo. Amén. No fue a Pedro, no fue a Santiago, no fue a Juan, fue al apóstol Pablo, que Dios levanta para llegar a las naciones. Y podemos ver cuando Pablo entra a Atenas y le dice: hermanos, veo de que ustedes son bastante religiosos, pero a esa estatua que tienen ahí, que no tiene nombre, a ese Dios es el que yo les vengo a predicar. Aleluya. Gloria a Dios. A Jesucristo. Amén. Y comienza el periodo de la predicación, donde la Biblia dice, a través que Dios utilizó a Pablo para enviar epístolas o las cartas paulinas que nosotros conocemos, a todas las iglesias que él iba formando en el transcurso del camino. Él iba a Macedonia, se estaba 6 meses, 1 año y levantaba una iglesia. Se iba para Tarso y levantaba otra iglesia. Se iba para Filipo y levantaba otra iglesia.
Amén. Se iba para Galacia y levantaba otra iglesia. Amén. Se iba para Tesalónica y levantaba otra iglesia. Otra iglesia. Sí, amén. ¿Verdad? Y a eso se le conoce el apostolado de Pablo. Pablo se encargó de en el antiguo mundo levantar iglesias por donde él iba. Aleluya. Roma, gloria a Dios. en Samaria, en Galilea, ¿verdad? Y le dijo a Pablo, ¿verdad? A través de la orden del Espíritu Santo, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Amén. Aquel que creyere que Jesucristo es el Señor, Sí. que Dios lo levantó de los muertos, Amén. y que lo acepte como su único y suficiente Salvador, este será salvo. Amén. Y a través de la predicación es que Dios quiere llegar a la humanidad, Así es, aleluya. llevando este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Sí. que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea No sé. no se pierda, Thank you. sino que tenga vida eterna. Amén. Ese es el mensaje que Dios le mandó a la humanidad. A decirnos, los amo, los amo, los amo. Dice en el libro de Romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por Por nosotros. nosotros, sí. Y ese mensaje es el que se ha venido predicando a través de estos 2000 años de esta dispensación de la gracia. Ahora, esta dispensación de la gracia tiene su cumplimiento o su final también. Hermano Mario, ¿significa que va a terminar la gracia? Sí, hermano. Tiene una fecha de caducidad. Dios, en el momento que se cumpla lo dicho en 2 Tesalonicenses 4, en donde la iglesia sea raptada, en ese momento termina la gracia. Amén. Dice la Biblia, y entonces me buscarán, y entonces clamarán, y entonces gritarán. Pues cierto, los aleluyas se fueron. ¡Ay, Señor! ¿Cierto? Amén. ¡Ay, Señor, dame una oportunidad! Hoy sí creo, Dios mío, que era cierto. Aleluya. Hoy sí creo, Padre mío, de que tú eres mi Padre. ¿Por qué me llamas Señor? Dice Dios, si no haces lo que yo mando. Yo mando, sí, amén. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que tiene que hacer cumplir su palabra. Amén. Y Él ha dicho que todo aquel que crea en Jesús, este será salvo. Amén. Pero también dice que todo aquel que pisotee la sangre del Cordero, que todo aquel que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que todo aquel que no crea que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, ya ha sido condenado. Significa que hay una condenación para todos aquellos que lo tomen como burla. Y lo que pasó en aquel tiempo del diluvio, donde Dios cerró la puerta y nadie pudo entrar, asimismo va a ser en esta dispensación. La dispensación de la gracia termina con el rapto, Dios cierra la puerta. En ese momento, todos se van a volver creyentes. Pero desgraciadamente, no es cuando nosotros digamos, es cuando Dios lo dice. Aleluya. Y de la manera que Dios lo dice. Así es. Es por esa razón que hoy es el día en que nosotros tenemos que estar a cuentas con Dios. Es hoy. La Biblia dice, si escuchares la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén. Porque tú no sabes si volverás a escuchar esta voz de Dios. Amén, así es. Amén. La dispensación de la gracia es llamado también el nuevo pacto. Jesucristo dijo, este es el nuevo pacto que hago con la humanidad. Levantar vuestras copas, esta es mi sangre, Amén. que va a ser derramada por todos ustedes. Amén. Comed el pan, le digo. Esta es mi carne, en cual yo me doy en sacrificio vivo por la humanidad. En el libro de Hebreos dice que Dios, a través de Jesucristo, abrió un nuevo y mejor camino para nosotros. Un nuevo y mejor camino. ¿Cuál es? El pacto de sangre. Amén. En el cual, si tú aceptas a Jesús
Jesucristo te promete que no vas a ver la muerte. Amén. Jesucristo te promete que Él estará contigo. Amén. Y que donde Él esté, tú también estarás con Él. Amén. Aleluya. Este en sí es el pacto o la dispensación de la gracia. Aleluya. Al finalizar la gracia, hermano Mario, que continúa la séptima dispensación. Amén. En donde la séptima semana o las 70 semanas de Daniel, la última semana será el cumplimiento. 7 días, la tribulación. Pero la iglesia, Ya está. estamos en bodas. Amén. Ahora, ¿qué sigue después? Sigue el reino milenial de Cristo. Esa es la séptima dispensación. En donde Cristo vendrá con nosotros, ¿verdad? Nosotros ya en un cuerpo glorificado, Amén. en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que no va a conocer el pecado, en un cuerpo en la cual la gloria de Dios va a estar con nosotros. Entraremos a la dispensación milenial, que va a ser algo parecido al reino que Dios quería instaurar al principio, en donde la naturaleza volverá al antiguo pacto de la inocencia, donde se encontraba la inocencia. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero existirán personas que entrarán sin haber sido convertidas al milenio. Y estas van a ser las que van a pecar y las que se van a rebelar contra Jesucristo. Porque en el milenio Satanás va a estar encerrado por 1000 años, ¿verdad? Y dice que al final de la dispensación va a ser suelto de nuevo. Y dice que va a ir y va a engañar a la humanidad. Y esta humanidad se le va a rebelar a Jesucristo. Y ahí van a querer hacer guerra contra Jesucristo. Pero no se preocupe, que usted ya no va a estar en eso. Usted ya va a estar con cuerpos y glorificados. Nosotros vamos a ser parte del ejército celestial. Amén. Gloria a Jesús. Y como les decía, podemos hablar muchas cosas del reino milenial, pero va a ser en otra ocasión, ¿verdad? Amén. Gloria a Cristo. Así que Aleluya. quiero cerrar diciéndoles de que el reino milenial terminará en el juicio del trono blanco, Aleluya. en donde Dios abrirá los libros y todo aquel que no fue inscrito, que no se halló inscrito en él, será arrojado al lago de fuego. Amén. Ahí será el rugir y crujir de dientes. Hermano mío, tú no tienes por qué pasar por este tribunal. Acepta a Jesucristo y tú alcanzarás misericordia. Alcanzarás vida eterna. Alcanzarás paz para con Dios. Tenemos que hacer la paz con nuestro Creador. Y solo a través de la sangre del Cordero nosotros podemos hacer la paz con nuestro Dios. Espero de que este pequeño mensaje te bendiga y te llene de bendición. Dios te bendiga, hermano mío. Que la paz de Dios esté contigo. Amén.